Bueno, arranquemos de una vez con este análisis. Hoy tenemos sobre la mesa un fallo de la Corte Suprema que es literalmente un rompecabezas legal. Es un caso que empieza con una tragedia humana muy real, muy profunda, pero que termina estableciendo precedentes absolutamente indispensables sobre nuestras garantías constitucionales. Nuestro objetivo aquí es desempacar estrictamente cómo funciona la maquinaria de la ley cuando choca contra los límites de la prueba y la presunción de inocencia. Hablamos del recurso de casación número 724 del año 2014 que viene desde Cañete. Vamos a examinar a fondo estos documentos oficiales para entender cómo los magistrados supremos, paso a paso, deconstruyeron un veredicto previo. A ver, entremos de lleno en esto. Pensemos por un momento en esta pregunta, que es básicamente el corazón de todo nuestro desglose de hoy. A primera vista uno diría, pues obvio que no. Pero en la vida real, en los tribunales, la inmensa presión por encontrar respuestas rápidas ante eventos catastróficos puede hacer que las líneas de la lógica se vuelvan, digamos, un poco borrosas. ¿Puede el sistema mandar a alguien a la cárcel por décadas basándose solo en suposiciones, en que estaban cerca del lugar o incluso en perfiles psicológicos cuando falta la prueba física y real del acto? Exactamente esa es la paradoja central que vamos a resolver. Para no perdernos en los detalles, esta es la ruta clara que vamos a seguir. 1. Los hechos del caso. 2. La condena inicial. 3. La presunción de inocencia. 4. Objetiva o subjetiva. 5. El acto, no el autor. Y 6. El veredicto final. ¡Vamos a ello! Sección 1. Los hechos del caso. Una muerte trágica bajo custodia. Ok, para poder analizar la ley, primero tenemos que tener los hechos fríos y claros sobre la mesa, los que nadie discute. Nos situamos en junio de 2011. La línea de tiempo es súper rápida y trágica. Alrededor de las 3 de la tarde, unos civiles capturan a Luis Willy Ravelo Aparicio por supuestamente robar un saco de azúcar. Poco después llega la policía y lo trasladan a la comisaría de San Vicente. Según los documentos oficiales, como al parecer estaba en estado de ebriedad, se desata un altercado, un enfrentamiento físico con los suboficiales ahí mismo en la dependencia. Después de esto, a Ravelo lo meten al calabozo, a la sala de meditación, y aquí viene el desenlace devastador. Un rato después lo encuentran en esa celda sin signos vitales. Lo llevan al hospital, pero lamentablemente ingresa como cadáver. Es una muerte bajo custodia estatal, un hecho gravísimo, de esos que exigen respuestas, y una investigación exhaustiva, sí o sí. Pasamos a la sección 2, la condena inicial, las primeras sentencias. Frente a una pérdida así, el sistema judicial lógicamente arrancó con todo. Revisando este documento oficial de las Cortes Inferiores, vemos que a los suboficiales Miguel Ángel González Espíritu y Sergio Norberto Vargas Zamora les cayó encima todo el peso de la ley. En mayo de 2014 los condenaron como coautores de homicidio calificado. Y las penas, fueron masivas. 15 años de prisión para uno y 20 años para el otro. Estas primeras sentencias dieron por hecho que ellos fueron los que ejecutaron el estrangulamiento en la celda. Lo verdaderamente fascinante aquí es ver sobre qué bases se sostuvieron esas condenas tan extremas. La defensa apeló a la Corte Suprema con un argumento fuerte. La lógica del tribunal inferior era peligrosamente defectuosa. A ver, primero, los condenaron diciendo que fueron los últimos en tener contacto físico con él durante la pelea. Segundo, usaron pruebas psicológicas para decir que como tenían rasgos de personalidad inmaduros y disociales, eso evidenciaba su culpa. Y tercero, lo más increíble, los condenaron a pesar de que la necropsia confirmaba asfixia, pero no decía absolutamente nada sobre quién, cómo o a qué hora exacta pasó. O sea, cero pruebas físicas. Faltaba por completo ese puente, ese eslabón que conectara directamente a los oficiales con la acción misma de estrangular. Sección 3. Presunción de inocencia. La carga de la prueba. Y aquí es donde entra la Corte Suprema al rescate. Su trabajo no es inventar otra historia, sino asegurar que se respete la Constitución. Y el primer pilar que revisan a fondo es la carga de la prueba. El texto es clarísimo y nos recuerda un principio básico de los derechos humanos. Ojo con esto, es el Estado, mediante el Ministerio Público, el que tiene la obligación absoluta de probar la culpa. Punto. Al acusado no le toca demostrar que es inocente. Si acusan a 2 oficiales de homicidio, el Estado tiene que presentar pruebas contundentes del acto en sí, no solo probar que estaban en el edificio o que se pelearon horas antes. Porque, piénselo bien, cuando faltan pruebas, cuando tienes un papel que dice de qué murió alguien pero es incapaz de decir quién lo hizo, inevitablemente surge la duda. Y en nuestro derecho existe esta regla de oro, in dubio pro reo.
Esto, en palabras simples, significa que si al final de revisar todo sigue habiendo una duda razonable que no se puede superar, la balanza tiene que inclinarse obligatoriamente a favor de la absolución. No se puede encerrar a nadie por si acaso o basándonos en simples probabilidades. Sección 4. Objetiva o subjetiva. Los límites de la responsabilidad. El siguiente error garrafal que pilla la Corte Suprema nos mete en un debate importantísimo sobre por qué el Tribunal Inferior cruzó una línea roja gigantesca. Cayeron en lo que llamamos responsabilidad objetiva. Su lógica fue, bueno, ustedes fueron los últimos en tener contacto con él y él murió ahí, ergo, ustedes son los asesinos. La Corte Suprema destrozó ese argumento. Nos recordó que la responsabilidad objetiva está prohibidísima en nuestro sistema. Para meter a alguien preso necesitas responsabilidad subjetiva, o sea, el Estado tiene que probar la intención, el dolo o la culpa directa en ese acto letal específico. Haber tenido un contacto previo simplemente no equivale a cometer un homicidio. Sección 5. El acto, no el autor. Juzgando acciones, no personalidades. Ahora, si condenar a alguien solo por estar presente ya era un error grave, la forma en que intentaron rellenar esa falta de pruebas físicas es, por mucho, lo más alarmante de todo el caso. Y esto ilustra brillantemente la diferencia entre un sistema democrático y uno totalitario. La Corte Suprema dio cátedra aquí. Nosotros usamos el derecho penal de acto, castigamos el comportamiento ilegal comprobado, el hacer algo. El derecho penal de autor, en cambio, busca castigar a la persona por quién es, por su carácter. Eso es peligrosísimo y totalmente obsoleto, porque juzga lo que hay en la cabeza de la gente, invadiendo su vida privada. Este es el documento que marca el momento exacto donde la Suprema pone un alto. El tribunal anterior intentó justificar la culpa usando exámenes psicológicos, diciendo que los acusados tenían rasgos inmaduros y disociales. La Corte Suprema dice, de ninguna manera, es inaceptable. Nadie, absolutamente nadie, responde penalmente por su personalidad. Tratar de usar un perfil psicológico para tapar que no tienes evidencia física de un asesinato, bueno, esto es resucitar el derecho penal de autor y pisotear la dignidad humana. Llegamos a la sección 6. El veredicto final. La decisión de la Corte Suprema. Entonces, el punto crucial es este. Después de tumbar uno por uno todos los argumentos que sostenían esas penas tan altas, la conclusión era inevitable. Al haber una clara violación a la presunción de inocencia y al no existir pruebas del acto mismo, sino únicamente pruebas del resultado, el único camino legal y justo que le quedaba a la Corte, como protectora del Estado de Derecho, era revertir absolutamente todo. Y así queda para la historia. La Corte Suprema declara fundado el recurso de casación, anula esas altísimas condenas y absuelve por completo a los acusados del delito de homicidio calificado, ordenando su libertad inmediata. El mensaje es potentísimo. Una necropsia te dice que pasó algo terrible, sí, pero nunca va a ser suficiente por sí sola para ponerle nombre y apellido a un culpable y borrar la presunción de inocencia. Y para cerrar, nos quedamos con esta reflexión. Una muerte bajo custodia del Estado es de una gravedad inmensa, exige respuestas y desde luego justicia, pero este análisis nos demuestra que las ansias por encontrar culpables jamás pueden justificar que tiremos por la ventana la lógica y nuestras garantías probatorias. Si dejamos que el Estado encarcele basándose en corazonadas, proximidad o perfiles psicológicos sin tener pruebas del hecho material, la seguridad de todos nosotros colapsa. Es una línea delgada, sin duda, pero absolutamente vital de defender. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido analítico a través de las complejidades del derecho.